Listo. ¿Quién me quiere explicar que sea creciente en los factores? Pues que a mayor factor que se use, mayor va a ser la producción. Exacto, si aumenta los factores, la producción va a aumentar. Tiene sentido pensar en una función de producción de ese estilo. Términos matemáticos, eso significa que la derivada de f con respecto a kt, que es un factor, tiene que ser mayor a 0, es decir, positiva, lo cual lo podemos ver que sí sucede. Y sería la derivada de nuestra función de producción con respecto a kt. Perfecto. Tiene que ser creciente en los dos factores, entonces esto también se tiene que cumplir para la mano de obra. Y lo que nos está diciendo estas dos condiciones es que va a ser creciente. Si aumenta la mano de obra, aumenta la producción, pero también se aumenta el trabajo. Sí, ninguna de las dos está atada. ¿Listo? ¿Cómo sé yo que esto es positivo? Pregunta. La tecnología es positiva, el alfa es positivo, esto es positivo y esto es positivo. ¿Cierto? Entonces todo esto nos da que es creciente en los factores. Si el alfa, en este caso particular, si el alfa hubiera sido mayor a 1, nos estaríamos enfrentando en que no va a ser creciente en el trabajo. ¿Listo? La segunda condición es que la productividad marginal sea decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que cada vez aumenta menos. O sea que aunque sea creciente la función, pues la pendiente va cambiando y crece menos como con el pasar. De acuerdo, Catalina. Y dime, si yo le digo a mi abuelita de 90 años que no sabe nada de economía, ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué nos importa eso? Realmente no sabría explicarlo, aparte del ejemplo que siempre usan de como los cocineros en una cocina, que es que si Dale. se llena mucho de ese factor, pues se vuelve como un poco difícil para las personas ser productivas. Entonces, sí hay un punto en el que seguimos creciendo, pero después hay un punto en el que si añades un cocinero más, entonces se vuelve como difícil para las personas como cocinar, porque hay mucha gente en la cocina y porque como que una persona puede que se quede haciendo nada porque no hay espacio para ellas o porque simplemente no tiene como un trabajo que hacer. Entonces, hay un punto que no es óptimo realmente como seguir aumentando el número de como cocineros en la cocina. Si no Entonces, aunque aumenta el siga, tamaño de la cocina. exacto, ceteris paribus, y aunque sea como técnicamente siga aumentando la, pues la producción que saca la cocina, igualmente pues va decreciendo como la productividad de los cocineros. Muy bien, Catalina, gracias. Juan José levantó la mano y creo que Mateo también. No, pero yo iba a decir lo mismo que Catalina. Perfecto. ¿Mateo? Yo te iba a pedir si podías volver a subir un poquito en las notas para ver lo inmediatamente anterior. Esto. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que dice Catalina tiene toda la razón y tiene todo el sentido. Entonces, si uno está, de nada me sirve, piénsenlo así, cuando hay, no sé si ustedes recuerdan, cuando habían estos problemas, un poco de que hay hacinamiento en una universidad. De nada me sirve tener 50 o 80 o 90 estudiantes al tiempo en una clase donde hay un profesor que enseñe lo mismo.
¿cierto? De nada me sirve tener 3 tableros si yo sigo teniendo un solo profesor que no va a poder explicar todo. Entonces, la productividad marginal decreciente está relacionada en que los factores, aunque se van acumulando y van haciendo buenos, cada porción extra que le agregue no va a ser igual que la anterior, ¿cierto? Un ejemplo es usual de la cocina, otro ejemplo usual es en la utilidad cuando se habla, no sé si ustedes han escuchado este ejemplo, de las empanadas, cuando se tiene mucha hambre y va por una empanada, la primera empanada le sabe a gloria, pero la segunda empanada ya no sabe tan bueno como la primera, porque ahí está la marginalidad que sea decreciente. Eso es en empanadas, lo mismo sucede con los factores de producción. Catalina, aprovecho para preguntarte, ¿cómo se ve eso matemáticamente? Es la segunda derivada. La segunda derivada debe ser negativa. De acuerdo, la segunda derivada tiene que ser negativa. O igual a 0, también aplica. Esto quiere decir en nuestra función de producción de Cobb-Douglas va a ser del siguiente estilo. Ay, dime un segundo, que aquí cometí un typo. En la Cobb-Douglas va a ser así. A por alfa cuadrado. Mentiras. Va a ser A por alfa a la menos 1, por kt alfa a la menos 2, por lt 1 menos alfa. Esto es negativo porque como alfa está entre 0 y 1, esto va a ser negativo. ¿Listo? Voy a seguir pasando. Si alguien quiere seguir viendo los apuntes, hace como Mateo. La tercera condición es que los factores de producción sean complementarios. Usando el ejemplo de Catalina, ¿quién me quiere decir qué significa esto? Vamos, sin pena que aquí todos estamos aprendiendo. A Sebastián no le pasa con las empanadas lo que expliqué. Entonces ahora Sebastián nos va a explicar qué es lo que sucede con el ejemplo de Catalina cuando los factores son complementarios. Pues que, o sea, en la cocina se necesita tanto los trabajadores como los implementos de la cocina físicos para poder hacer la comida. Y si yo aumento en cierto nivel los factores, o sea, digamos, duplico la cocina y duplico los trabajadores, voy a obtener el doble de comida. De acuerdo, de acuerdo. Estoy escuchando, pero voy a ver una cosa un segundo. Sebastián, ¿me puedes contar qué es lo que significa eso matemáticamente? Matemáticamente es que si yo multiplico por un lambda los factores de producción, tanto F como L, o pues los factores de producción, el producto va a aumentar en ese mismo lambda. No, ahorita vamos a ver eso, pero no. Para ver que los Esta es la factores condición, que tiene que ser constante. esos son los rendimientos constantes a escala. Vamos, ¿quién quiere decirme por qué los factores, cómo veo yo matemáticamente que los factores de producción sean complementarios? Y ya te explico la. Que si alguno de los dos es 0, sin importar el otro, pues la producción va a ser 0. Eso es que sean necesarios. Tranqui. Otra, te falta una condición matemática. Tiene que ver con las derivadas. No es si la segunda derivada, o sea, la cruzada es positiva. De acuerdo, que los factores de producción sean complementarios quiere decir que la derivada cruzada sea positiva. Y esto es decir, perdón. La elasticidad.
Más o menos, pero quiere decir que en esta derivada que teníamos acá, una de estas, perdón, cuando las usemos, al derivarlo por el otro factor de producción, que no es el primero, nos va a dar positivo. En este caso, yo tengo la ecuación aquí a la mano, pero en este caso nos va a dar lo siguiente. Esto va a ser igual a 1 menos alfa por AKT, alfa menos 1. ¿Listo? Entonces, yo agarré la derivada con respecto a KT, esta derivada que teníamos acá arriba, perdón que suba tanto la pantalla, esta de acá, perdón, esa fue la que agarré, esta, ¿sí la ven? Fue la que yo agarré, y la derivé con respecto a LT. Puedo hacer lo mismo por el otro lado, y esto es la tarea que les queda, y es hacer la derivada de esta función, y luego derivarla con respecto a KT. Les adelanto una pista, spoiler, les va a dar exactamente lo mismo, por la forma en la que está la función de producción. ¿Listo? La cuarta condición, sí era la que nos decía al principio Sebastián, y es que los factores sean necesarios. ¿Qué quiere decir que los factores sean necesarios? Que la función de producción, cuando alguno de los factores no está, es igual a 0. Entonces, piensen en el ejemplo de la cocina de Catalina, y es, ¿de qué me sirve a mí tener una cocina inmensa con 20.000 ollas y no tener chef? Pues no sirve absolutamente de nada. ¿O qué me sirve a mí tener 50 cocineros y no tener una cocina donde prepare? ¿Listo? Esto es que los factores sean necesarios. Ahora vamos. ¿Cuál es la quinta condición? Es que los rendimientos sean constantes a escala. Ahora sí, ¿quién me quiere explicar esto? ¿Ninguno? Pues eso fue lo que Sebastián ya explicó, que es que si multiplico ambos factores por un lambda, un parámetro lambda, realmente como pues el efecto que va a tener es simplemente como el lambda, o sea, la función por lambda elevado a la 1. ¿De acuerdo? Intuitivamente, ¿qué quiere decir eso? O sea, realmente esto es una pregunta que yo tenía, que era como que no sabía qué significaba bien, pero creo que el aumento de ambos factores a largo plazo va a ser constante, pero no sé si eso es lo que significa bien. Más o menos. Juana, ¿quieres abrir el micrófono? Sí, pero es que se me cayó el internet y no sé si me escuchan bien. Te escucho bien, pero si estás teniendo problemas, no sé, tú decides. Pero me encantaría escucharte. Es que yo escucho trabado. Si quieres dar el ejemplo, y igual yo estoy grabando la clase, ¿no? Por si la quieres ver después. Ok, pues lo que yo entendí es que los rendimientos constantes a escala son cuando uno tiene los factores de producción. Digamos, si el ejemplo es que escuché más o menos, es que aumentamos cocineros y aumentamos pues también, bueno, el otro factor que no escuché. Entonces, Ollas. eso, ollas. Entonces, aumentamos cocineros en 2 cocineros y, no sé, otras 2 ollas. En general, el producto de lo que podemos cocinar van a ser, pues, 2 empanadas nuevas o como sea. Pues, como va a ser proporcional a lo que aumentamos en factores. El ejemplo de Juana está bien. Voy a aclarar algo, y es, si duplicamos el número de cocineros y duplicamos el número de ollas, vamos a tener el doble de
de empanadas. Eso no quiere decir que los sumemos en 2, sino duplicarlos, un poco proporcional. Y ahí está el factor lambda que decían, pero la explicación de Juana estuvo perfecta. Y lo que vamos a ver entonces en este caso es que si yo tengo que f de lambda de kt, si ven, ambos los duplico por la misma cantidad, los aumento la misma cantidad, va a ser igual a lambda de f de kt lt, ¿cierto? Lo voy a ver en mi ejemplo de la función Cobb-Douglas, y es que tengo que a por lambda de kt por lambda lt, perdón, aquí la embarré. Ya le estaba buscando un borrador de borrar. Elevado a la alfa por lambda dlt elevado a la 1 menos alfa. Voy a tener que esto es igual a por lambda a la alfa, kt a la alfa, lambda a la 1 menos alfa por lt a la 1 menos alfa. Y estos dos, si se dan cuenta por los exponentes, es igual a tener a por lambda a la alfa más 1 menos alfa, esto es igual a lambda a la 1 por kt a la alfa por lt a la 1 menos alfa. En otras palabras más matemáticas, esto quiere decir que sea homogénea de grado 1. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Vamos a suponer que no. Y vamos a tener las dos últimas condiciones, que son condiciones muy importantes para nuestro modelo de Solow, que se llaman las condiciones de nada, 6A. ¿Alguien había escuchado antes hablar de las condiciones de nada o sabe qué son las condiciones de nada? No sé si es eso de que tiene que, o sea, como la pendiente al comienzo tiene que ser infinito y al final 0, como de la función de producción. Por ahí es, muy bien. ¿Y quieres explicarlo mejor? La verdad no creo que, no sé cómo. Bueno, entonces lo que dice Alejandra es cierto, y esto, y nada, fue un señor japonés que se creó estas condiciones, y lo que nos está diciendo, voy a ponerlas y las voy a explicar después, porque no es sencillo, no es una tarea sencilla, Alejandra, lo ponía en el reto. El límite, cuando kt tiende a 0, nuestro primer factor de producción, de la derivada de kt, va a tender a infinito. ¿Esto qué quiere decir? Que en etapas iniciales, y lo voy a hacer aquí gráficamente, esto es kt y esto es f de kt. En etapas iniciales, esto va a ser una línea casi que vertical, ¿cierto? ¿Por qué tenemos una línea casi que vertical? Esto es para que la economía arranque. Entonces, piénsenlo así. Supongan que ustedes no tienen ni ollas ni cocineros y están quietos. Si ustedes no tuvieran esta condición de nada en su función de producción, es decir, que cuando no hay absolutamente nada, pues no tienen incentivos ni invertir ni en ollas ni en cocineros y se van a quedar ahí, estancados. Entonces la economía casi que no va a arrancar en ese sentido, ¿sí? Para que la economía arranque y salga de este punto cero, es necesario que se cumpla la primera condición de nada. ¿Listo? La segunda condición de nada es que el límite, cuando kt tiende a infinito de f' de kt, es igual a 0. Una vez arrancada la economía, no queremos que la economía explote. ¿Por qué no lo queremos? Porque básicamente no sucede en la vida real.
Entonces lo que queremos ver con esto es que llegue un punto en, aquí arrancó, pero se empieza a quedar quieto, ¿sí? Y esto nos permite que la economía empiece como a calmarse, por decirlo así. La economía se calma. Y era un poco lo que les explicaba de la comparación de por qué China. Entonces, vean que esto va a ser China en etapas iniciales de crecimiento y China está creciendo a tasas inmensas, pero países como Estados Unidos, incluso Canadá, no está creciendo a tasas tan rápidas porque se encuentran en momentos distintos de la economía. Vean la condición de nada de la siguiente manera. Piensen que ustedes están en una carrera de atletismo y empiezan esa carrera, o bueno, están en una carrera con sus amigos, y empiezan esa carrera a todo trote. La primera condición de nada le dice que usted para arrancar tiene que moverse, tiene que tener el impulso de moverse. No se va a quedar quieto. Está en una carrera por alguna, no es productividad marginal, en este caso son preferencias de individuo, pero por alguna razón usted se va a mover y va a empezar la carrera y va a empezar a trotar. Usted va a empezar a trotar, a trotar, a trotar, a trotar y va a trotar súper rápido porque se levantó, ya se comió el desayuno y tomó café y no sé, jugó chocolate. Pero va a llegar un punto en que se va a empezar a cansar porque su cuerpo ya le está pidiendo reposo. No sé, de ahí los que corren maratones me dirán, pero yo creo que a los 20 kilómetros ya no aguanta. Pero supongo que es así. A medida que usted vaya acercándose a la meta de la carrera, usted va bajando la velocidad. Esto es una persona que no tiene entrenamiento y no corre a tiempo constante, los profesionales hacen cosas distintas, pero un amateur empieza con todo el ánimo del mundo y al final va como, ya no más. Fíjense cuando empieza el semestre uno empieza y compra cuadernos, compra libros, compra de todo y va con toda la alegría, pero llega un punto en el semestre en que la gasolina se va perdiendo, como ese impulso. Esperemos que no pase, pero suele suceder. ¿Listo? Esas son las condiciones de la función neoclásica. Si saben eso, ya están hechos, básicamente. ¿Por qué? Porque en nuestros modelos vamos a empezar a preguntarnos por eso. Tengo una pregunta. Esta función ¿qué condiciones no cumple de las que acabamos de ver? Conviene Que los factores sean complementarios. que sean necesarios, yo digo. Los factores no son necesarios. Bien. ¿Qué otra no cumple? No son complementarios. Los rendimientos constantes a escala. Entonces, voy por partes. No son necesarios ni son complementarios. El más me dice que no son complementarios. Yo puedo usar uno o el otro. Los factores no son constantes. Los rendimientos no son constantes a escala. ¿De acuerdo? ¿Qué más? No cumple las condiciones de nada. El KT no cumple las condiciones de nada. Recuerda que y nada tiene que ser para ambos factores. ¿Listo? Con eso nos damos cuenta de algo súper importante y es que esto es un parcial de Daniel Kahneman. Le ponen a uno ver una función y tiene que saber qué va a pasar en la economía. ¿Listo? Ya vamos a ver un poquito qué sucede en la economía, perdón, pero eso es lo que nos dice esa función. ¿Listo? ¿Hasta aquí todo claro? Disculpa, ¿podrías volver a explicar esa última, pues, podrías volver a hacer esa última explicación de la última función y por qué no cumple las condiciones de nada? Claro que sí. Entonces, en KT, ¿no? Dije que no cumplía las condiciones de nada. ¿Cuál sería acá la derivada de F con respecto a KT? Mateo.
Sería A. Listo. ¿Qué sucede cuando... Voy a volverlo, no sé si hacerlo acá, así. La primera, el límite cuando KT tiende a 0. ¿A qué es igual esto? A. ¿De acuerdo? La primera condición no la cumple. Ya. ¿Sí ves? Ahora, ¿cuál sería el límite cuando KT tiende a infinito? Mentiras, ¿no? Cuando A de la derivada, sí, qué pena. ¿Qué hiciste? Tranqui. ¿Cuál sería el límite de la derivada cuando KT tiende a infinito? Seguiría siendo A, ¿no? De acuerdo. En este caso nos dio lo mismo, pueden ser diferentes, pero lo que nos importa acá es ver que la condición de nada no se cumple. ¿Por qué? Claro. Listo. Ya vamos a ver qué nos va a decir las condiciones de nada. ¿Alguna otra pregunta? Voy a poner esto acá, pregunta Mateo, por si vuelven a ver el video. ¿Bien? Hay un sinfín de funciones de producción que ustedes pueden hacer todo este análisis al respecto y decir, ¿cumple o no cumple cuáles funciones de la función neoclásica? Les recomiendo que lo hagan, que lo miren, y así a ojo, con la práctica van a aprender a identificar cuáles no la cumplen. ¿Listo? Eso es tiempo más que valioso en un parcial, porque ustedes van a poder estar en esta función y se van a quedar toda la vida desarrollando hasta que se den cuenta que pues, va a tener problemas la economía. ¿Listo? El segundo punto. Vamos a hacer ahora sí el modelo de solo. Hasta aquí todo claro. Ya voy a entrar un poquito en la práctica, entonces me parece importante que me digan si todo está bien. ¿Alguien puede poner bien en el chat para... Listo, Juana. Gracias, Alejandro. Bien. Listo. Los supuestos de la economía de solo. Gracias, gracias. Vamos a suponer una economía pequeña y cerrada. Y esto significa economía cerrada sobre todo. Economía cerrada y sin gobierno. ¿Quién se acuerda de la... Adriana, Dime. una pregunta. Cómo así pequeño? ¿Eso de qué nos sirve en este caso? No sirve de mucho. Era por decir algo. En Ramsey sí, pero acá no nos importa. Cuando decimos economía pequeña en modelos macro, se refiere a que ciertas variables dependen de manera exógena de motores externos. Entonces, tasa de interés no depende de mis decisiones, sino depende de gobiernos externos. Eso se usa mucho en comercio. Pero en este caso nos importa solo que sea una economía cerrada y sin gobierno. ¿Cómo sería la ecuación del PIB? Esa que uno ve en macro 1 de esta economía. En este caso solo sería, creo que consumo e inversión, porque como es, o sea, no hay gobierno. Exacto, no hay gobierno, entonces no hay gasto del gobierno. Como es cerrada, no hay exportaciones ni importaciones, exportaciones netas, básicamente. Listo. Nuestro segundo supuesto de la economía de Solow es que hay un ahorro constante y exógeno. A medida que vayamos avanzando en la clase, vamos a irle quitando esta exogenidad y esta tasa constante, sobre todo, pero la exogenidad se la vamos a ir quitando y nos vamos a meter. Acá el modelo solo nos permite ver cómo suceden muchas variables, pero vamos a suponer que el ahorro es constante y es exógeno. ¿Qué significa esto? Piensen en un dictador que le dice a la gente de su país, ustedes tienen que ahorrar
todos los meses el 30% de sus ingresos. Eso es una tasa ahorro que constante y exógeno. Más adelante lo vamos a endogenizar, pero esto es importante que entiendan. ¿Por qué? Porque esta es una característica fundamental del modelo de Sol. ¿Listo? Los próximos modelos se nos va a olvidar eso. Entonces, esto significa que S de YT, es decir, yo voy a ahorrar una fracción de todo mi ingreso a la que voy a llamar ahorro o inversión. ¿Listo? Aquí hay dos agentes en la economía, entonces vean lo siguiente, aquí hay dos agentes en la economía, hogares que consumen y ahorran y le prestan esa plata a unas firmas que usan ese ahorro para invertirlo en capital y producir bienes de consumo. Esos son nuestros dos agentes en la economía. Miren esto, como yo ya determiné acá la inversión, si la reemplazo acá, el consumo viene siendo como lo que no guardé. ¿Sí? Este es un modelo que se llama un modelo comportamental. ¿Por qué comportamental? Porque vemos cómo cambian un poquito las acciones, cómo interfieren las variables, más no los agentes no toman decisiones sobre las variables. Entonces, dado que el ahorro es fijo y es una proporción del ingreso, yo solo voy a ver cómo se comporta el resto de la economía. ¿Listo? La otra es el pleno uso de los factores. Y esto es pleno uso de los factores. Esto me está diciendo que la economía usa todo el empleo, o sea, nadie está en la calle desempleado y usa todo el capital. ¿Listo? Y por último, vamos a suponer un crecimiento constante de la población. Ya les explico esto, porque es importante. Listo. Entonces, el crecimiento poblacional constante lo que nos está diciendo es que la gente crece a la misma tasa. Es decir, si yo digo que la gente, que cada periodo hay un 2% más de gente, quitando, o sea, sumando la gente, los bebés y quitando la gente que se muere, eso me da esa tasa. Pregunta, ¿cuál está usando Daniel? ¿El punto o el triángulo? El punto. Listo. Entonces vamos a usar el punto. Si se acuerdan de esto, por si acaso, L de punto es igual a el LT de mañana menos el LT de hoy, ¿sí? Esto es. Listo. Ahora sí. Otra cosa de la economía de Solow es que la depreciación del capital es constante. Y esto quiere decir, piensen un poco en sus aparatos electrónicos o en la mesa del comedor o cualquier cosa. Si ustedes les dan el mismo uso, saben que la depreciación del capital va a ser constante, ¿sí? Como que eso se va a dañar, no va a permanecer como nueva todo el tiempo. Lo segundo es que los agentes son homogéneos. Y esto es un poco para decir que puedo usar un agente representativo. Y ya voy a entrar a un punto de discutir eso. Nuestra última e importante ecuación es la evolución del capital. Y aquí nos importa saber cómo crece, cómo se va llenando esa tina que vimos en la primera clase. ¿Alguien me quiere decir cómo evoluciona el capital en la economía? Depreciación, Tiene que ver con la depreciación. pues que el capital pierde valor con el tiempo. Entonces, míralo así. Sebastián. El capital de mañana es igual a el capital que yo tenga hoy
menos el capital que se me deprecie, más lo que me invierta el mercado, ¿cierto? Entonces, si yo ahorro 100 monedas y tenía 100 monedas, pero se me perdieron 20, al final voy a tener 180 monedas. ¿Listo? Esto es igual a decir que la evolución o el cambio del capital es una función de la inversión y lo que se deprecia. O sea, lo nuevo que yo gane, ese K punto que decía Daniel, va a ser igual a la inversión menos la depreciación del capital. ¿Cierto? Grábense esta ecuación porque ya la vamos a utilizar. Diana, una pregunta. Dímelo. Lo de agentes homogéneos no tendría que ver con el capital humano, o sea que todas las personas en esta economía serían capaces de hacer el mismo trabajo. Sí, y también tiene que ver con otra cosa que ya te digo. ¿Listo? Pero sí. Dale, gracias. Entonces vamos a hacer, ya tenemos los elementos del modelo. ¿Qué nos falta acá? La función de producción, que no le hicimos. Vamos a llamar a la Cobb-Douglas, función de producción. Va a ser YT igual a A por KT a la alfa por LT a la 1 menos alfa. Donde alfa esté entre 0 y 1. Listo. La depreciación es positiva, todo. ¿Por qué los agentes homogéneos? Y acá pensemos como economistas. Vamos a mirar el producto per cápita. Entonces, como economistas nos han dicho mucho que nos interesa es hacer la torta de la economía más grande, sin importar las diferencias que hay entre la economía. Que los agentes sean homogéneos implica que no me importa qué hacen o qué no hacen en la economía, los voy a emplear igual, de acuerdo con eso. Pero esto es un poquito para pensar en que si yo calculo el producto per cápita, voy a tener, como todos son homogéneos y todos piensan igual y todos toman las mismas decisiones y se comportan igual, hacer un agente representativo es igual a hacer a todos los agentes de la economía al mismo tiempo, ¿sí? Sino multiplicarlo por el tamaño de la población. ¿Sucede esto en la vida real? ¿Creen ustedes que al hallar yo el producto per cápita estoy viendo todo lo que sucede? Veo caras de no. ¿Por qué, Vanessa? Pues yo creo que es porque hay otros factores que inciden en eso, o sea, no solo el producto per cápita no refleja todo. ¿De acuerdo? Estoy de acuerdo con eso, hay muchos factores, variables de bienestar, pero piénsenlo así, la desigualdad, lo que vimos la clase pasada. En nuestras economías existe mucha desigualdad. En casos particulares, les contaba, Bogotá, la gente que está en el 10% superior tiene 41-42% de los ingresos de la ciudad, mientras que la gente que está en el 10% inferior tiene menos del 1% de los ingresos. Esa desigualdad es propia de las economías, sobre todo de las economías en desarrollo, que no nos permitiría decir que el modelo de solo aplica en cualquier lado porque hay esa, digamos que, parte no homogénea. Cuando nosotros calculamos el producto per cápita o cuando el DANE nos da esos resultados o lo da el Ministerio de Hacienda, lo que está suponiendo, o bueno, lo que le está diciendo a los colombianos es, en promedio, un colombiano promedio ganó tanto, ¿cierto? Ganó 1 millón de pesos, por decir algo. Pero eso no sucede en todos los colombianos. Entonces, eso es un poquito lo que nos tenemos que pensar nosotros como economistas, hasta dónde pueden llegar los modelos y hasta dónde podemos nosotros meter la cucharada de hacer las implicaciones que esto hace. El modelo de Solow es muy útil, pero no sé si ustedes con quién vieron haciendo economía, pero haciendo economía hacíamos un ejemplo que decía, nos decía así,
piensen en el cuento de Pinocho. Todo el mundo sabe que Pinocho, pues no sucedió, que nunca hubo un Gepetto que construyó un muñeco de madera y que luego se puso a caminar. Pero el ejemplo de Pinocho nos da muchos ejemplos y una moraleja a nosotros como sociedad de no decir mentiras. Si no, pues nadie espera que al decir una mentira le crezca la nariz, pero sí que tenga consecuencias pesadas y que la gente se dé cuenta. El modelo de Solow es igual. ¿Listo? Es importante para que lo tengan en cuenta. Nos dice una moraleja sobre la economía, pero no está escrita sobre piedra. ¿Sí? Tiene un montón de problemas, tiene cosas que hay que saber con cuidado. Entonces, volviendo a eso, suponiendo que los agentes son homogéneos, que no hay desigualdad, que todos estamos igual, el modelo solo nos permite hacer un agente representativo para pensar en toda la economía. Entonces, en particular, vamos a llamar todos en variables per cápita. ¿Por qué nos interesan las variables per cápita y no las variables agregadas? Nos interesa porque si yo tengo a 10 personas ganando 100.000 pesos, es diferente a tener 100 personas ganando 100.000 pesos. Cada persona está ganando el mismo monto, ¿cierto? En términos per cápita. Pero la economía de 100 personas obviamente va a ser más grande. ¿Eso quiere decir que sea mejor esa economía que la nuestra o que sea igual? Eso es lo que nos queremos comparar. ¿Listo? Por eso lo hacemos en términos per cápita, como una estandarización. Entonces el producto per cápita nos dice que YT es igual a todas las variables divididas por la población. ¿Listo? Si fuera no toda la mano de obra, acá hay que pensar en qué población meto. Población en edad de trabajar, población económicamente activa, ocupados. ¿Listo? Eso es lo que nos pensamos un poco. En este caso, es como si el modelo uno nace y ya, pues, pudiera ser máquina, básicamente. ¿Cómo se ve esto en nuestra ecuación de Cobb-Douglas? ¿Cierto? Y esto es igual a tener. Pregunta, ¿hasta ahí todos claro? ¿Alguien no está claro? ¿Cómo me salté este LT ahí? Como tenemos producto per cápita, pues vamos a llamar esto capital per cápita. Capital per cápita, ya les muestro. El capital per cápita va a ser igual a KT sobre LT. Entonces, las variables en mayúscula son las variables agregadas de la economía, las variables en minúscula, las variables cursivas son las variables per cápita. ¿Listo? Ya tenemos esto, ya tenemos el producto per cápita, ya estamos, y el capital per cápita. Ahora, queremos saber la dinámica del capital per cápita. No nos importa solo el capital agregado. Como les dije, queremos crecer la proporción que recibe cada uno, no crecer solo lo que crece toda la economía. ¿Cómo lo haría? ¿Alguien tiene una pista? ¿Ninguno? Bueno, entonces, este es el capital per cápita, que es igual a esto. Vean que aquí hay una relación entre el capital agregado y el capital que recibe cada individuo. Si yo saco logaritmos, voy a tener esto. El logaritmo del capital per cápita va a ser igual al logaritmo del capital agregado menos el logaritmo de la población. Si derivo esto con respecto al tiempo, lo que yo voy a tener es 1 sobre el capital per cápita por KT punto ¿cierto?
Esto lo conozco porque es la evolución del capital agregado. Y esto lo conozco porque es el crecimiento de la población. ¿Listo? Entonces yo ya puedo decir que el capital KT punto sobre KT va a ser igual a lo que habíamos llevado arriba. Inversión menos delta de KT sobre KT menos delta. ¿Listo? Esta es la evolución del capital, la dinámica del capital. Per cápita. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Todo claro de dónde están saliendo las cosas? Listo, Catalina, gracias. ¿Qué sucede? Voy a hacer dos ejemplos claves. Nosotros antes habíamos hallado KT grande, ¿cierto? Y sabemos que esto era igual a la inversión menos delta de KT. Esto es completamente distinto. Diana, ¿te puedes devolver un segundito, por favor? Claro que sí, Mateo. Ahí. ¿Sí? Puedes bajar un poco, es que no se corta como una punta, eso, ahí, gracias. Me toca tenerlo con el dedo, pero me avisan. Bien que me avisen. Ahí ven. Me avisan para pasar. ¿Listo? Juan, Listo. Mateo. Sí, ya, gracias. Listo. Esto que era la evolución agregada es diferente a esta parte. O bueno, les pregunto, ¿yo puedo hacer esto? Ya les di la pista, pero ustedes me dirán. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Esto puede pasar? Véanlo así. Y lo voy a poner en rojo para que no se les olvide. Esto es igual a tener KT más 1 menos KT sobre LT. ¿Cierto? Y aquí estamos diciendo que este KT punto es igual a KT más 1 menos KT. Que es igual a tener KT más 1 sobre LT más 1 menos KT sobre LT. ¿Ya ven la diferencia? Esto es crucial porque mucha gente suele confundirse y decir que esto de acá es igual a esto de acá. Y no es cierto. Básicamente porque no estamos teniendo en cuenta que son cambios. Diana, Dime. si el crecimiento de la población es constante, LT no es igual que LT menos 1. Si el crecimiento de la población es constante, no. Porque LT más 1, o sea, si tú dices que la tasa de crecimiento es 2%, LT más 1 va a ser 2% más grande que LT, ¿cierto? Si tú dices que la tasa de crecimiento de la población es igual a 0, ahí sí, tienes toda la razón, completamente. ¿Sí ves? Eso es lo crucial. Sí, ya. ¿Listo? Entonces,
Ojo con esto y estudiar mucho que eso es diferente. Si tienen alguna duda pueden interrumpir, por favor. Entonces, tenemos la dinámica del capital, tenemos el ahorro y tenemos YT. Vamos a hacer las gráficas rápido para ver cómo funciona esto. Y esta es nuestra economía en términos per cápita. Y estas son las funciones de K. ¿Qué funciones de K tenemos? Producción. ¿Cierto? Sabemos que la producción es así porque cumple las condiciones de nada y porque tiene todas las condiciones que dijimos anteriormente. ¿Listo? La producción habíamos dicho que era de la forma, el YT per cápita era igual a A por KT al alfa. Y alfa está entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces es una función cóncava. La depreciación, es D, es delta, ¿sí? Pero ¿qué nos está diciendo esta tasa delta de depreciación? Quiere decir que la depreciación de la economía va a ser igual a delta de KT. ¿Por qué? Porque es una fracción de lo que hay. Entonces, esta es nuestra depreciación. ¿Listo? ¿Hasta ahí está todo bien o me falta algo? Me falta el ahorro. Yo no puedo graficar la producción y la depreciación porque el capital que a mí me importa es el ahorro. Y voy a escribir acá el ahorro. Dijimos que era una fracción de YT. ¿Cierto? Todo esto que está acá rosadito que voy a dibujar es lo que consume el hogar. Esto es consumo. Lo que se come y perdemos en la economía. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo bien? Diana, Dime. si la depreciación pues tiene que ser menor a 1 y mayor a 0, ¿no tendría cierta convexidad? No. No. Porque la depreciación es una tasa. Entonces, así como el ahorro, como tú ahorras el 30% del producto, se te deprecia el 1% del capital. ¿Sí ves? Es una función lineal, es la pendiente. Eso es lo que está entre 0 y 1. ¿Cómo sería convexa? Y lo vamos a ver en las siguientes clases. Es si fuera una función donde el capital estuviera elevado a algo por el estilo. Pero el delta está entre 0 y 1, nos da la pendiente. ¿Listo? ¿Ustedes vieron con Daniel cómo se llamaba este punto que está acá? Que señala en blanco. Creo que solo le puso K estrella, no me acuerdo bien si cómo tenga un nombre. K estrella. ¿Y no sabíamos cómo se llamaba? ¿El estado estacionario? Exacto. De estados estacionarios. K estrella es el estado estacionario. ¿Qué es el estado estacionario? Entonces el estado estacionario es ese punto de la economía donde la economía se queda quieta. No es que no empiece a crecer, sino que crece la misma tasa siempre. Pero hablando un poco es como cuando usted está en la carrera y va con todo el ánimo, pero va empezando bajándole el ritmo poco a poco y luego empieza a un ritmo constante. Ese es su estado estacionario. ¿Sí? Llamémosle la zona de confort de la economía. De ahí nadie la va a mover. ¿Y a qué se debe eso? Se debe a dos cosas. Miren que
por encima de este punto, la curva de depreciación es mayor a la curva de ahorro, lo que hace que la economía desahorre, como que gaste más de lo que está invirtiendo. Perdón, está en este, acá. Esto es lo que hace, la economía gasta. Pero por debajo de ese Diana, punto, dímelo. nosotros en clase habíamos visto que el punto estacionario era con respecto a la producción y no al ahorro, como la curva. Ya vamos a ver. Es con respecto al capital, simplemente. Pero, o sea, ese estado, esa K estrella no es cuando la curva de producción es igual a la depreciación. Es cuando la inversión es igual a la depreciación. Ya te voy a mostrar. Ok, vale. Ya te voy a mostrar. Bueno, gracias por la pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el estado estacionario? Entonces, el estado estacionario yo lo voy a llamar cuando el capital crece a la misma tasa. O cuando el capital... Sí. Esto es decir que esto sea igual a 0. Ojo. Esto es distinto. O sea, aquí voy a hacer llamado grande. KT estrellita igual a 0 es distinto a que esto sea igual a 0. Es un caso, puede suceder en un caso, pero no quiere decir que siempre suceda. ¿Listo? Es un caso. Esto es como, esto está incluido en esto. Más o menos la flecha, más bien en vez de distinto, pongámoslo así. ¿Listo? Bueno. Entonces lo que preguntaba Juan Francisco y era, ¿qué es el estado estacionario? Entonces yo sé que el estado estacionario hace que esto se cumpla. Yo ya sabía que K estrella, K punto T es igual a la inversión S de T sobre KT menos eta, ¿cierto? Por la ecuación anterior. Mira que esta es la inversión. Y esta es la depreciación. ¿Todos claros cómo llegué acá? Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que S de YT sobre KT va a ser igual a eta más delta en estado estacionario. Juan, ahora sí. Sí, gracias. Listo, perfecto. Te confundí con otro nombre. Perfecto. Listo. Hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a hallar cuál es el capital de estado estacionario. ¿Cómo lo hacemos? Reemplazando todas las ecuaciones. Voy un poco atrás. Y es S de T igual a KT eta más delta. Tengo que YT es igual a A por KT a la alfa por LT a la 1 menos alfa sobre KT, ¿cierto? S, el A queda igual, me quedaría KT a la alfa menos 1 por LT a la 1 menos alfa. Sigo resolviendo álgebra esto, como pueden ver, es 1 sobre K'. Entonces tengo que SA es igual por KT, si lo paso al otro lado, y voy a tener que SA sobre delta más E es igual a K estado estacionario. ¿Listo?
Creo que fue un poco rápido con esto. Si tienen preguntas, porfa me dicen. Vean lo siguiente, quité el condicional de tiempo porque esto ya solo depende de parámetros de la economía. Perdón, se me fue algo acá. Esto es 1. Por esto que está acá. Ahora sí. ¿Listo? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué pasa si la gente ahorra más? Si la gente ahorra más, pues el capital de estado estacionario va a ser más grande. Obvio. Pues así. ¿Qué pasa si la tecnología es mayor? Si la tecnología es más grande, pues la gente va a tener un capital de estado estacionario mayor. Si hay más gente en la economía, pues mi capital per cápita se deprecia más. Y piensen en lo siguiente. Piensen que yo tengo 50 ollas y mi tasa de crecimiento de las ollas es, no sé, el 1%. ¿Sí? O el 10%, para que me den una chévere. En la siguiente economía yo voy a tener el 10% más de ollas. Pero la gente que llega a estar en la economía, la tasa de crecimiento de ellas, de los cocineros, es del 10%. Es decir, si yo tenía un ratio balanceado de gente y de ollas, pues la gente va a empezar a crecer más rápido que lo que crecen las ollas, acá en esta parte de acá. Esto va a crecer más rápido de lo que crecen las ollas. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que, lo que decía Catalina al principio, la gente se va a empezar a entorpecer, porque va a haber mucha más gente de lo que me está creciendo el capital. Por eso la tasa de crecimiento juega en la depreciación. Porque si yo antes tenía 2 ollas por cada cocinero, a medida que la gente vaya aumentando, voy a empezar a tener 1 olla por cocinero, o voy a tener media olla por cada cocinero, o incluso voy a tener 3 cocineros compartiendo olla, y así sucesivamente. Por eso es importante meter la depreciación de la gente en nuestro capital humano. Porque cuando comparamos economías que son completamente distintas, en términos de población, lo que estamos comparando es decir, bueno, en China se gana la gente, por decir algo, la economía de China son 100.000 millones de pesos, pues, al mes, no sé, y en Colombia tengo una economía más pequeña, son 1 billón, ¿sí? No sé, una comparación así. Pero ¿cuánta gente hay en China? ¿A cuánta gente le equivale, si todos fueran agentes homogéneos, esa proporción del capital? Entonces, ¿en cuánta gente le equivale a la población colombiana? Igual pasa con países que tienen mucha gente como India, o incluso solo comparen Colombia y Venezuela. Colombia tiene mucha más gente que en Venezuela, siempre ha sido así, en estos momentos es más, pero eso tiene implicaciones, y es decir, yo no puedo decir que la plata de Colombia se la puedo meter a Venezuela igualitico y la gente va a estar igual que en Colombia. No, porque allá hay menos gente. ¿Listo? Oigan, se acabó el tiempo y no alcancé a graficarlos, pero pues lo grafiqué antes. Pero acá lo importante es ver la estática comparativa, y es ver qué sucede cuando aumenta la mano de obra, o sea, cuando aumenta la gente, crecimiento poblacional, ya lo vimos, cuando las cosas se deprecian más rápido y cuando aumenta el ahorro y la tecnología. El estado estacionario va a cambiar dependiendo de esos factores. Entonces voy a hacer la gráfica pequeña, el que se tenga que ir puede irse sin problema. Y es que esta es mi curva de inversión o ahorro y mi curva de depreciación. Y este es el estado estacionario 1. Si yo aumento la depreciación, es decir, que esto se vuelve más inclinado, va a ser el otro color más oscuro, pasaría esto de acá, ¿cierto? Esto es la depreciación. Miren que el estado estacionario se movió hacia acá, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo mantengo la misma depreciación, pero aumento la inversión? Hago que la gente ahorre más.
Esto va a crecer y mi nuevo estado estacionario va a estar acá. ¿Listo? Eso es un poco la estática comparativa al respecto. Y esto se puede ver de la siguiente manera, que la derivada del capital de estado estacionario con respecto a la tecnología va a ser positiva, la derivada del capital con respecto al ahorro va a ser positiva. Y para los que quedan, y ya los dejo irse, ¿cómo sería la derivada del capital con respecto al crecimiento de la población? Negativa. Exacto. Y con respecto a la depreciación. También negativa. Exacto. Y eso lo pueden jugar ustedes entre las cosas. La próxima clase vamos a ver algo que se llama la regla de oro. La van a ver primero con Daniel. Y esto antes de que se vayan, y es, ¿a nosotros como economistas nos importa el capital de la economía o el bienestar de la gente? El bienestar. ¿Y cómo mido yo el bienestar en este pequeño modelo que hicimos? Con el consumo, ¿cierto? ¿Con cuánto se come? Entonces, si yo tengo cocineros y ollas que me hacen empanadas, mi bienestar está dado por las empanadas o por la gente que se come las empanadas. ¿Qué sucede? En nuestra economía depende de eso, excepto Sebastián, que el bienestar no tiene la utilidad marginal decreciente con las empanadas, pero esto nos permite a nosotros preguntarnos, ¿será que existe una tasa óptima de ahorro que tenga el capital suficiente para equilibrar el consumo? Piénsenlo así. Si yo soy el dictador que impone la tasa de ahorro, tengo dos decisiones. O le digo a mis agentes, cómanse todo y no guardamos nada para el futuro, o le digo a mis agentes, guardemos todo para el futuro y después vamos a ver qué comemos. Como dictador y planeador social, yo espero que haya un término medio entre los dos, ¿cierto? Y que haya un punto medio, donde yo le puedo decir a la gente, mire, usted ahorre esto, que va a tener capital para el futuro, poder comer, pero va a poder satisfacer sus necesidades de hoy. Y ese es el capital de oro, la regla de oro que nos dice cuánto ahorrar, balanceando ese trade-off entre ahorro y consumo. Y después lo vemos. ¿Listo? Ya se pueden ir, si tienen preguntas, tranquilos. Y Diana, yo tengo una pregunta. En ese estado estacionario, con respecto a la tasa de interés, ¿no se estaría cayendo en la trampa de, pues en que la tasa de interés ya se acerca a cero y ya no hay estrategias en la economía? ¿La tasa de interés o la tasa de ahorro? Es prácticamente lo mismo, ¿no? La tasa de interés es un precio de mercado. Entonces, tú cuando tienes una tasa de interés, le estás diciendo, cuando hay un precio, le estás diciendo a la gente cuánto vale su ahorro. En este caso no hay un precio porque le estás imponiendo una tasa exógena y constante. Entonces, por eso no es lo mismo. No, sí, o sea, yo sé que el gobierno pues no está interpretado en este modelo, pero en un momento exógeno, pues esa tasa de interés en estado estacionario sería cero, como si la gente no pudiera reaccionar a la economía. No, o sea, no, porque no hay un precio. Pero no, sobre todo, más que allá de eso, es porque no nos interesa que los agentes tomen decisiones. Esto no es un modelo racional, solo no es racional y no nos permite ver cómo los agentes toman esas decisiones, sino es un modelo comportamental que nos permite ver cómo los agentes, de acuerdo con ciertos parámetros, se comportan. Básicamente es behavioral, completamente. No hay toma de decisiones, ¿sí? Es, yo te digo, ahorra esto y la economía se comporta. Pues es que lo pensé porque si la tasa de ahorro es constante, entonces también podríamos decir que pues, todos están ahorrando lo mismo, entonces la economía no debería tener fluctuaciones, pero no es así.
No, no, de acuerdo, pero es que una cosa es que tú tengas un capital acá en este punto, ay, perdón, Ajá. un capital, ya te muestro. Una cosa es que tú tengas un capital acá y ahorres el 30% y te vayas acá, ¿cierto? Pero otra cosa es que estés en este punto y ahorres el 30%. ¿Sí ves? Son cosas distintas. Entonces, piensa que si tú tienes un capital de 10 pesos y ahorras el 30%, estás ahorrando 3 pesos. Entonces, mañana vas a tener 13 pesos. Pero si tú tienes un capital de 100 pesos y ahorras el 30%, pues estarías ahorrando 30 pesos. Es mucho más. ¿Sí ves? Es eso lo que te da la diferencia. No hay una tasa de interés, de acuerdo, pero sí la economía se comporta distinto porque a distintos niveles pasa algo distinto, tanto en términos de depreciación como en términos de ahorro. O sea que, Entonces, que pues de esa manera pues el estado estacionario no es tan estacionario, o sea, no es tan fácil quedarse ahí. lo vamos a ver en la otra clase, pero sí. Porque, ¿qué nos permite que te quedes acá? Esto de depreciación. Esta diferencia entre la depreciación y la inversión. Si tú llegas a pasarte de este punto, vas a estar en un punto en el que, entonces, voy a ponerlo acá. ¿Cierto? Esto va a ser negativo. ¿Por qué? Esto va a ser negativo sí, solo sí. La inversión de la economía es menor a la depreciación. Y pues por eso es que te digo que ahí tocaría como desahorrar o tener impactos en la tasa de interés, entonces. No, pues la gente desahorra. Eso es lo que va a suceder. La gente va a seguir ahorrando al 30%, pero la economía le va a decir, oiga, siga ahorrando, no siga ahorrando tanto porque se le está dañando más de lo que ahorra. Eso se le está dañando el 40% de lo que tiene. O Entonces, sea, que deje en de ese ahorrar. momento sería el momento en que la gente podría decir cómo podemos pedir más préstamos ya que la economía lo permite en ese momento. Pero no hay bancos. Es que eso es lo que me complica, o sea, no entiendo la Mira, intuición. voy otra vez. Acá y acá. ¿Listo? Esto es depreciación. Sí, pues Y esto. entiendo el lado izquierdo, que ya me lo explicaste. Pero cuando pasamos después de ese estado estacionario a la derecha, que es lo que permite volver al estado estacionario, un desahorro, pero ¿cómo se da? Se dañan las cosas. Se dañan. En este modelo se dañan. En otros modelos lo endogenizamos más la tasa de ahorro. Pero como el ahorro es exógeno y constante, lo que sucede es que se dañan las cosas. Y es un poco lo que decía Catalina al principio. De nada me sirve tener 50 ollas y en el caso de las personas, entonces voy a tener 200 personas y yo lo que estoy pensando decir es como, oiga, no, gente, váyase yendo porque no puedo contratar más gente, ¿sí? Las ollas se me están dañando por tanto uso de hacer empanadas. ¿Sí ves? Es más o menos eso. No sé si es claro. Más término como cíclico de, pues tengo 50 ollas, pero en 10 años tendré que al menos comprar una porque las otras 50 están recascadas. Claro, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En este caso estamos hablando de un estado estacionario donde el capital no crece y te mantiene siempre al mismo nivel. Entonces, ¿qué sucede en este punto? Y eso lo va a hacer más claro en la otra clase ya que me dices. Y es, en este punto es, yo tengo 50 ollas y los 10 cocineros, no sé qué. Se me dañó una olla y lo que hago es reemplazarla por otra olla. ¿Sí ves? No es que yo tenga 50 ollas y compre 5 más, no. 50 ollas, si se me daña una, la reemplazo. Y todos los Ya. periodos va entrando una olla y va saliendo una olla. Y ahí es que me quedo en ese estado estacionario. Porque si llego a comprar nuevas ollas, se van a quedar acumuladas y se van a dañar. Ya, sí, ya. Sí, ya, gracias. Listo, Sebastián. Gracias a ti. Y gracias, Juan, también por quedarte. Vale, gracias, Diana. Que estés bien. Chao. Buen fin de semana.
Lo mismo, que descansen.